Salmos 119, versículos 1 al 3. When everybody has it, then get an amen. Y cuando lo tengan, por favor, digan amén. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart. They do no wrong but follow his ways. Y estamos leyendo en el Salmo 119, de 1 al 3. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedezcan sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Let's pray real quick. Vamos a orar. Father, I thank you. Aleluya. And I pray that our hearts are willing and ready to accept your word, my Lord. Guide us back to your righteous path, my Lord. Guide us back to you, my Lord. Let the Holy Spirit always be our guide, my Lord, that we could understand your word, my Lord. Guide us, my Lord, and always be with us, my Lord. Never allow your presence to depart from our lives. Thank you, my Lord. We pray this in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. And y'all may all be seated. Se pueden Alaba. Guys, you see, the title of this sermon is Navigating the Righteous Path. Y el título de ese sermón es Navegando el Camino de Justicia. And we already read the scripture, so y'all got that in your hearts. Y ya tienen la escritura en sus corazones. And when we speak of paths, routes, and navigating, Cuando hablamos de navegar los caminos y rutas, I'm going to be speaking of two tools vamos a hablar de dos herramientas that probably none of y'all probably know how to use or you forgot how to use. que probablemente muchos de ustedes no saben cómo usar o de pronto se les olvidó usar. See, back in the day, we didn't have GPS. Y atrás en los días no había sistemas para saber dónde tú estabas. MapQuest was still new. Y MapQuest todavía no había empezado. I don't know how long ago Google Maps came out. No sé cuánto tiempo Google Maps estaba en existencia. But if you wanted to get from one place to another, you had to know how to use two things. Pero si querías llegar de un lugar al otro, tenías que saber utilizar dos cosas. A map and a compass. Un mapa y una brújula. And y'all like, what in the world is that? Y ustedes se preguntan, ¿qué es eso? A map and a compass. Un mapa y una brújula. I'm going to give you a quick history lesson on both of Les them. vamos a dar una breve historia de qué es lo que se trata. The compass, La brújula, the magnetic compass was first invented as a device for divination as early as the Chinese Han Dynasty. y la brújula magnética fue inventada primero para los actos de brujería tan temprano como en las dinastías chinas Han. And that was between 206 to 220 BC. Y eso se encontraba de 206 a 220 después, And then, antes it de was, Cristo. and then it was later adopted for navigation in the Song Dynasty, and that was 96 to 1279 AD. Y después sí fue usado para navegar en los años de la dinastía Song de 96 a 1279 después de la muerte. And then we talked about this word divination. Y hablamos de la palabra divinación, de sus brujerías. The divination comes from the Latin word divinare, Y viene de la palabra del latín divinare, and that means to foresee, to be inspired by a god. que significa para ver el futuro o ser inspirado por un Dios. And this relates to divine. Y eso se relaciona con lo divino. Okay, remember that. Now we're going to go on to the map real quick. Ahora si miramos al mapa, The earliest maps date all the way back to 2300 BC. se pueden ver los mapas más tempranos atrás en 2300 antes de Cristo. And these were maps that were preserved on Babylonian clay tablets. Y eran mapas que fueron preservados en unas tabletas babilonias atrás en esos tiempos. And when we speak of maps, we come across this word cartography. Y cuando hablamos de mapas hay una palabra de cartografía And this word comes from Greek, kartes, which means map, y viene de la palabra cartes griega que significa mapa and graphein, which means write. y graphein que significa para escribir. So it gives you a definition, is the study and practice of map making. Y te dice que es el estudio y la práctica de cómo hacer mapas. Okay, now that we got the history out of the way. Ahora como ya sabemos la historia, Okay, when we speak of maps and compasses, cuando hablamos de los mapas y las brújulas, these are two tools that became so essential for navigating. son dos herramientas que eran esenciales para navegar, That even people in the Bible were using it to navigate across the places. que hasta las personas en la Biblia lo usaban para navegar de un lugar a otro. And I was experienced with navigating with a map and a compass. Y de pronto tenían experiencia, o yo
estaba en el ejército and you go through a thing called boot camp, basic training, y pasan por el entrenamiento básico and they teach you a lot of different things, how to use your weapon, y le muestran cómo utilizar sus armas, hand-to-hand combat, combate de mano a mano and land navigation. y cómo navegar por la tierra. And you go out there and you march, they make you march, I don't even know how long it was. Y ellos te hacen que tú marches por mucho, mucho tiempo In the middle of nowhere. en donde ni siquiera sabes dónde estás. And when we get to where we're at, Y cuando llegas a donde tienes que estar, the drill sergeant puts us in little groups of 3s and 4s. el sargento te pone en grupos de 3 y 4 personas. And then guess what he gives us? Y entonces adivina qué te da. A map and a compass. Un mapa y una brújula. Aleluya. Gloria a Dios. A land navigation course. Un curso para navegar por la tierra. They give us all the essential training. Nos dan todo el entrenamiento esencial. They give us a map with multiple points. Nos dan un mapa con muchos puntos. And I want you to notice this. Look at, see how it says checkpoint 1 right there? Y mira como dice el punto número 1. And then look at checkpoint 2. There's 3 possible places Y you can go. después hay 2 puntos posibles donde tú puedes It's very llegar. important because if you don't follow all your training, you can wind up going to the wrong Y place. es importante saber porque si no sigues el entrenamiento terminas en el lugar donde no tienes que So estar. our objective was to navigate that map El objetivo es navegar el mapa using our compass, utilizando la brújula, reaching all the correct checkpoints. llegando a todos los puntos correctos. So my group started navigating. Y mi grupo comenzó a navegar We remembered all of our y training. recordamos todo el entrenamiento We made sure we oriented ourselves with our compass and our map. y nos aseguramos que estuviéramos bien orientados con la brújula y el mapa. We're like, okay, the compass says north is this way, so let's make it match. Entonces decía la brújula, el norte es para acá, vamos a hacer que realmente siga el norte. Okay, we see the mountain over there. There's a mountain on our map. Okay. Vemos que hay una montaña aquí, que hay una montaña en el mapa, todo está bien. We start keeping our pace count, and I'll explain this to you real Y quick. entonces comenzamos a ir a un paso a paso, tiene un significado. See, what they would do, they'll mark off 100 meters, Y lo que hacen es que ellos marcan 100 metros and you have to sit there and count how many steps it took you to walk those 100 meters. y tenías que contar cuántos pasos tú tomabas para caminar esos 100 And metros. this was important because on the map, it will give you a little legend that says, can y'all hear me? All right, I'm good. So it was important because, Alabado sea Dios. okay, Gloria a Dios. Gloria a Dios. okay. Because on most maps, they'll show like a little line that says 100 meters, En la right? mayoría de los mapas hay una línea que dice estos son 100 metros. So if you see that it was 100 meters to travel from checkpoint 1 to checkpoint, let's say 2, Y si tú veías que eran 100 metros de caminar del primer punto al segundo punto, and let's say it took you 50 steps to travel those 100 meters. y vamos a decir que de pronto tomabas 50 pasos, So in your mind, you should know, en okay, tu mente debes de saber, in 50 steps, I should be at my next en checkpoint. 50 pasos tengo que estar en el próximo punto. That's why it was so important to keep the pace. Por eso era bien importante seguir el paso. Okay, so we got the pace count. Entonces ya sabemos que había que contar el paso. We knew how to get around the obstacles. Sabíamos cómo ir alrededor de los So we're obstáculos. following all the instructions that we learned. Seguíamos todas las instrucciones que habíamos We got aprendido. every one of our checkpoints correct. Llegamos a todos los puntos correctos. Then we get to our last point, but there was 3 possible points. Ahora llegamos al último punto, que habían 3 puntos posibles. And we got excited. Y nos emocionábamos. We threw down the map. Y sacamos el mapa. We stopped looking at the compass. Paramos de mirar a la brújula. We stopped counting our paces. Paramos de contar los pasos. And we just started running towards the nearest one. Y comenzamos a correr al último punto. Go to find out that was the wrong Y checkpoint. nos dimos cuenta que era el punto incorrecto. And the drill sergeant already knew what we did wrong. Y el sargento ya sabía que era lo que habíamos hecho incorrecto. He's like, yeah, you stopped using your tools, Él right? dijo, yo sé que paraste de utilizar las I herramientas. was like, yeah, we were just excited to get out of the sun. Y le dijimos que estábamos emocionados para salirnos del sol. What does this have to do with us? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? See, how many times do we Christians start navigating this path correctly? Ahora, ¿cuántas veces nosotros como cristianos nos comenzamos a navegar este camino correctamente? Then we get big-headed. Y entonces se nos infla la cabeza. We get too confident in our own Y abilities. entonces creemos mucho en nuestras propias habilidades. Just as I stopped looking at the map, De la misma manera que yo paré de mirar al mapa, we Christians stopped looking at our map, nosotros cristianos paramos de mirar a nuestro mapa. which is the Bible. Es la Biblia. Yes. We stopped searching the Word of God for direction. Paramos de buscar la palabra de Dios por la dirección. We stopped studying the
around obstacles in this life. de cómo navegar alrededor de los obstáculos en nuestra vida. We stop really digging into the Word of God Y paramos realmente de buscar de la palabra de Dios to find the best possible way to navigate life. para encontrar la mejor manera posible de cómo navegar la vida. How many times do we Christians Alabado Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, cristianos, do as I and my friends did hacemos como mis amigos y yo hicimos? and stop using our compass? Y paramos de utilizar nuestras brújulas. We stop relying on the Holy Spirit to guide us. Paramos de estar apoyándonos con el Espíritu Santo para que Él nos guíe. We stop relying on the Holy Spirit to make the Bible understandable to us. Paramos confiar en el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la Biblia. We stop relying on the Holy Spirit for direction. Y paramos de confiar en el Espíritu Santo que nos muestra la dirección. Let's face it, if I was trying to do that land navigation course Y la verdad es que si yo hubiera tratado de hacer esa navegación de tierra with just my map con nada más el mapa and without my compass, y sin la brújula, I would just be walking around in circles. estuviera caminando en círculos. It's the same way with the Bible. La misma manera pasa con la Biblia. It's awesome to read the Bible, Es bueno leer la Biblia, but if you're not praying that the Holy Spirit reveals it to you, you're just reading another book. pero si no estás orando que el Espíritu Santo te la revele, nada más estás leyendo otro libro. You can't look at it like another history book. No puedes mirarlo como un libro de historia solamente. It's a map that we need to be guided Es un mapa que Dios nos ha dado para ser guiado with the Holy Spirit. con el Espíritu Santo. Praise God. Aleluya. And we speak of maps and compasses, Hablamos de los mapas y las brújulas and those are like ancient y tools. son herramientas de los últimos tiempos. We had advanced since then, right? Y sí, hemos avanzado desde esos tiempos. How many of y'all have a GPS in your phone? ¿Cuántos tienen un GPS en sus teléfonos? Right? You use it to get everywhere, Y lo right? utilizamos para llegar a todos los lugares. We become so reliant on it that a McDonald's could be around the corner and we'll still put it in our GPS. Y dependemos tanto en los GPS que el McDonald's puede estar en el otro lado de la esquina, pero todavía ponemos la dirección para llegar. See, even though we have all these technological advances Y aunque tenemos toda esta tecnología and we have that GPS in our phones, y todavía tenemos el GPS en los teléfonos now it's telling us how to get from point A to point B. que te dice cómo llegar del punto A al punto B. Oh, what happens if you lose your signal? ¿Qué pasa si pierdes la señal? What happens if your battery dies? ¿Qué pasa si se te muere la batería? You find yourself lost somewhere, right? Ahora estás perdido en el que no And sabes. you can have a map and a compass in your glove Y compartment, tú puedes tener un mapa y una brújula en tu carro, but you won't use it because you don't know how. pero no lo vas a utilizar porque no sabes cómo. So you're just gonna sit there until your phone recharges before you go. Entonces te vas a sentar ahí haciendo nada hasta cuando tu teléfono se recargue. I had a different story I was going to talk about GPS, Yo tenía otra historia para hablar del GPS, but God works in mighty ways. pero Dios trabaja con sendas misteriosas. So we had this event we were going to with the youth at my church on Friday. El viernes había un evento con mi iglesia. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart. They do no wrong but follow his ways. Y estamos leyendo en el Salmo 119, del 1 al 3. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedezcan sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan sobre los caminos del Señor. Let's pray real quick. Vamos a orar. Father, I thank you for Gracias. and I pray that your hearts are Gloria. and ready to accept your word, my Lord. Guide us back to your righteous path, my Lord. Guide us back to you, my Lord. Let the Holy Spirit always be our Gloria. guide, my Lord, that we can understand your word, my Lord. Guide us, my Lord, and always be with us, my Lord. Never allow your presence to depart from our lives, Jesus. Thank you, my Lord. We pray this in the name of the Father, Son,
mapa y una brújula. And y'all like, what in the world is that? Y ustedes se preguntan, ¿qué es eso? A map and a compass. Un mapa y una brújula. I'm going to give you a quick history lesson on both of Les them. vamos a dar una breve historia de qué es lo que se trata. The compass, La brújula, the magnetic compass was first invented as a device for divination as early as the Chinese Han Dynasty. y la brújula magnética fue inventada primero para los actos de brujería tan temprano como en las dinastías chinas Han. And that was between 206 to 220 BC. Y eso se encontraba de 206 a 220 después, And then, antes it de Cristo. was, and then it was later adopted for navigation in the Song Dynasty, and that was 96 to 1279 AD. Y después sí fue usado para navegar en los años de la dinastía Song de 96 a 1279 después de la muerte. And then we talked about this word divination. Y ya hablamos de la palabra adivinación, de sus brujerías. The divination comes from the Latin word divinare, Y viene de la palabra del latín divinare, and that means to foresee, to be inspired by a god. que significa para ver el futuro o ser inspirado por un Dios. And this relates to divine. Y eso se relaciona con lo divino. Okay, remember that. Now we're going to go on to the map real quick. Ahora si miramos al mapa, The earliest maps date all the way back to 2300 BC. se pueden ver los mapas más tempranos atrás en 2300 antes de Cristo. And these were maps that were preserved on Babylonian clay tablets. Y eran mapas que fueron preservados en unas tabletas babilonias atrás en esos tiempos. And when we speak of maps, we come across this word cartography. Y cuando hablamos de mapas hay una palabra de cartografía And this word comes from Greek, kartes, which means map, y viene de la palabra cartes griega que significa mapa and graphian, which means write. y graphin que significa para escribir. So it gives you a definition, is the study and practice of map making. Y te dice que es el estudio y la práctica de cómo hacer mapas. Okay, now that we got the history out of the way. Ahora como ya sabemos la historia, Okay, when we speak of maps and compasses, cuando hablamos de los mapas y las brújulas, these are two tools that became so essential for navigating. son dos herramientas que eran esenciales para navegar, That even people in the Bible were using this to navigate across the places. que hasta las personas en la Biblia los usaban para navegar de un lugar a otro. And I was experienced with navigating with a map and a compass. Y de pronto tenían experiencia, o yo tenía experiencia con navegar con un mapa y brújula. For most of you that probably don't even know, I was in the army. Y si de pronto no sabían, yo estaba en el ejército And you go through a thing called boot camp, basic training, y pasan por el entrenamiento básico and they teach you a lot of different things, how to use your weapon, y le muestran cómo utilizar sus armas, hand-to-hand combat, combate de mano a mano and land navigation. y cómo navegar por la tierra. And you go out there and you march, they make you march, I don't even know how long we have to Y go ellos te back. hacen que tú marches por mucho tiempo In the middle of nowhere. en donde ni siquiera sabes dónde estás. When we get to where we're at, Y cuando llegas a donde tienes que estar, the drill sergeant puts us in little groups of 3s and 4s. el sargento te pone grupos de 3 y 4 personas. And then guess what he gives us? Y entonces adivina qué te da. A map and a compass. Un mapa y una brújula. Aleluya. Gloria a Dios. A land navigation course. Un curso para navegar por la tierra. They give us all the essential training. Nos dan todo el entrenamiento esencial. They give us a map with multiple points. Nos dan un mapa con muchos puntos. And I want you to notice this. Look at, see how it says checkpoint 1 right there? Y mira como dice el punto número 1. And then look at checkpoint 2. There's 3 possible places Y you can go. después hay 2 puntos posibles donde tú puedes It's very llegar. important because if you don't follow all your training, you can wind up going to the wrong Y place. es importante saber porque si no sigues el entrenamiento terminas en el lugar donde no tienes que So estar. our objective was to navigate that map El objetivo es navegar el mapa using our compass, utilizando la brújula, reaching all the correct checkpoints. llegando a todos los puntos correctos. So my group started navigating. Y mi grupo comenzó a navegar We remembered all of our y training. recordamos todo el entrenamiento We made sure we oriented ourselves with our compass and our map. y nos aseguramos que estuviéramos bien orientados con la brújula y el mapa. We're like, okay, the compass says north is this way, so let's make it match. Entonces decía la brújula, el norte es para acá, vamos a hacer que realmente siga al norte. Okay, we see the mountain over there, there's a mountain on our map. Okay. Vemos que hay una montaña aquí y hay una montaña en el mapa, todo está bien. We start keeping our pace count, and I'll explain this to you real quick. Y entonces comenzamos a ir a un paso a paso, tiene un significado. See, what they would do, they'll mark off 100 meters. Y lo que hacen es que ellos marcan 100 metros And you have
sit there and count how many steps it took you to walk those 100 meters. Y tenías que contar cuántos pasos tú tomabas para caminar esos 100 And metros. this, because on most maps they'll show like a little line that says 100 meters. En la Right? mayoría de los mapas hay una línea que dice estos son 100 metros. So if you see that it was 100 meters to travel from checkpoint 1 to checkpoint, let's say 2, Y si tú veías que eran 100 metros de caminar del primer punto al segundo punto, and let's say it took you 50 steps to travel those 100 meters. y vamos a decir que de pronto tomabas 50 pasos, So in your mind, you should know, en okay, tu mente debes de saber, in 50 steps, I should be at my next en checkpoint. 50 pasos tengo que estar en el próximo punto. That's why it was so important to keep the pace. Por eso era bien importante seguir el paso. Okay, so we got the pace count. Entonces ya sabemos que había que contar el paso. We knew how to get around the obstacles. Sabíamos cómo ir alrededor de los So obstáculos. we're following all the instructions that we learned. Seguíamos todas las instrucciones que habíamos We got aprendido. every one of our checkpoints correct. Llegamos a todos los puntos correctos. Then we get to our last point, but there was 3 possible points. Ahora llegamos al último punto, que habían 3 puntos posibles. And we got excited. Y nos emocionábamos. We threw down the map. Y sacamos el mapa. We stopped looking at the compass. Paramos de mirar a la brújula. We stopped counting our paces. Paramos de contar los pasos. And we just started running towards the nearest one. Y comenzamos a correr al último punto. Go to find out that was the wrong Y checkpoint. nos dimos cuenta que era el punto incorrecto. And the drill sergeant already knew what we did wrong. Y el sargento ya sabía que era lo que habíamos hecho incorrecto. He's like, yeah, you stopped using your tools, Él right? dijo, yo sé que paraste de utilizar las I herramientas. was like, yeah, we were just excited to get out of the sun. Y le dijimos que estábamos emocionados para salirnos del sol. What does this have to do with us? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? See, how many times do we Christians start navigating this path correctly? Ahora, ¿cuántas veces nosotros como cristianos nos comenzamos a navegar este camino correctamente? Then we get big-headed. Y entonces se nos infla la cabeza. We get too confident in our own abilities. Y entonces creemos mucho en nuestras propias habilidades. Just as I stopped looking at the map, De la misma manera que yo paré de mirar al mapa, we Christians stopped looking at our map, nosotros cristianos paramos de mirar a nuestro mapa. which is the Bible. Es la Biblia. We stopped searching the Word of God for direction. Paramos de buscar la palabra de Dios por la dirección. We stopped studying the Word of God, Paramos de estudiar la palabra de Dios. how to navigate around obstacles in this life. De cómo navegar alrededor de los obstáculos en nuestra vida. We stopped really digging into the Word of God Y paramos realmente de buscar de la palabra de Dios to find the best possible way to navigate life. para encontrar la mejor manera posible de cómo navegar la vida. Gloria. How many times do we Christians Alabado Dios. Y cuántas veces nosotros cristianos do as I and my friends did hacemos como mis amigos y yo hicimos and stop using our compass? y paramos de utilizar nuestras brújulas. We stop relying on the Holy Spirit to guide us. Paramos de estar apoyándonos con el Espíritu Santo para que Él nos guíe. We stop relying on the Holy Spirit to make the Bible understandable to us. Paramos confiar en el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la Biblia. We stop relying on the Holy Spirit for direction. Y paramos de confiar en el Espíritu Santo que nos muestre la dirección. Let's face it, if I was trying to do that land navigation course Y la verdad es que si yo hubiera tratado de hacer esa navegación de tierra with just my map con nada más el mapa and without my compass, y sin la brújula, I would just be walking around in circles. estuviera caminando en círculos. It's the same way with the Bible. La misma manera pasa con la Biblia. It's awesome to read the Bible, Es bueno leer la Biblia, but if you're not praying that the Holy Spirit reveals it to you, you're just reading another book. pero si no estás orando que el Espíritu Santo te la revele, nada más estás leyendo otro libro. You can't look at it like another history book. No puedes mirarlo como un libro de historia solamente. It's a map that we need to be guided Es un mapa que Dios nos ha dado para ser guiado with the Holy Spirit. con el Espíritu Santo. Praise God. Aleluya. And we speak of maps and compasses, Hablamos de los mapas y las brújulas and those are like ancient y tools. son herramientas de los últimos tiempos. We had advanced since then, right? Y sí, hemos avanzado desde esos tiempos. How many of y'all have a GPS in your phone? ¿Cuántos tienen un GPS en sus teléfonos? Right? You use it to get everywhere, Y lo right? utilizamos para llegar a todos los lugares. We become so reliant on it that McDonald's could be around the corner and we'll still put it in our GPS. Y dependemos tanto en los GPS que el McDonald's puede estar en el otro lado de la esquina, pero todavía ponemos la dirección para llegar. See, even though we have all these technological Y advances aunque tenemos toda esta tecnología and we have that GPS in our phones, y todavía tenemos el GPS en los teléfonos, now it is telling us how to get from point A
te dice cómo llegar del punto A al punto B. Oh, what happens if you lose your signal? ¿Qué pasa si pierdes la señal? What happens if your battery dies? ¿Qué pasa si se te muere la batería? You find yourself lost somewhere, right? Ahora estás perdido en el que no And sabes. you can have a map and a compass in your glove Y compartment, tú puedes tener un mapa y una brújula en tu carro, but you won't use it because you don't know how. pero no lo vas a utilizar porque no sabes cómo. So you're just gonna sit there until your phone recharges before you go. Entonces te vas a sentar ahí haciendo nada hasta cuando tu teléfono se recargue. I had a different story I was going to talk about GPS, Yo tenía otra historia para hablar del GPS, but God works in mighty ways. pero Dios trabaja con sendas misteriosas. So we had this event we were going to with the youth at my church on Friday, El viernes había un evento con mi iglesia que íbamos a ir el viernes pasado. and I fell behind everybody else, Y yo me quedé atrás y todo el mundo fue hacia adelante. and I was trying to use my GPS, Y yo estaba tratando de utilizar mi GPS and it wouldn't work. y no trabajaba. And I just started laughing, Y yo comencé a reírme. and I was like, God, you're making me live my preaching. Y yo dije, Dios, me estás haciendo vivir lo que voy a predicar. So I had to go old school, man. Tenía que ir a la vieja escuela. And Janelle had to tell me how to get there, Ya tuve que decirme por voz cómo llegar. and I had to look on the map, Y tuve que mirar en el mapa and I had to remember which streets to turn. y recordar las calles en donde tenía que dar la vuelta. No, that GPS died. El GPS se murió. No, this is the end of our life, man. We don't Eso, know where to go. ahí morimos todos, no sabemos a dónde ir. If that GPS that stops functioning, we're dead in our tracks. Cuando el GPS para de trabajar, no sabemos qué hacer. Gloria a Dios. I got this picture up here Yo puse esta foto showing multiple paths. mostrando los caminos diferentes. And this is us trying to walk our righteous path. Y este somos nosotros tratando de caminar este camino de justicia. And these are the many routes and the paths that the world are presenting to us. Y esos son los caminos que el mundo nos presenta a nosotros. See, we all have someone Y todos tenemos y conocemos de alguien que conocemos, that tries to give us advice that's not the right advice. que tratan de decirnos cosas que tenemos que hacer. And we got the world tugging at us from every different Y direction, tenemos el mundo diciéndonos de a dónde de ir a todas las direcciones, telling us to take this path, que vayas por este camino, to feed our own egos, para darle comida a nuestro propio ego, to take the different path, para llevar en otro camino, to feed our own ambitions, para darle comida a nuestras propias ambiciones, to take this different path llevar a este otro camino, that says it's okay to be a certain way. que dice está bien de ser de esta manera. But what happens when that GPS drops? Pero ¿qué pasa cuando se te quita la señal de ese What GPS? happened when you lose signal with ¿Qué that person? pasa cuando termina esa señal con esa persona? What happened when you make the choices ¿O qué pasa cuando haces y tú escoges and you're dealing with the consequences of those choices? y haces decisiones y ahora estás lidiando con las consecuencias Of following those paths that the world was pulling you towards. de ir y caminar esos caminos que el mundo te estaba llevando? And none of those friends, Y ninguno de esos amigos, that babe, de esa mejor amiga o amigo, that ride or die, de esa persona que siempre iba a estar por ti, is like that GPS signal. es como que esa señal de GPS And there's nowhere to be found. ahora ya no se encuentra. Now you find yourself lost somewhere, Ahora te encuentras perdido en un lugar, doing circles dándole vueltas, with no one to give you direction. en donde nadie te da una dirección. Now I'm not saying GPS and cell phone and all these things are bad. No estoy diciendo que los GPS y los teléfonos celulares son malos. I'm using it as a symbolism. Es nada más un símbolo. You know, the GPS and all this technology has helped us a lot. Y los GPS y la tecnología sí nos ha ayudado. I'm just saying, just be careful Nada más estoy diciendo que tengan cuidado who you go to for advice. a quién tú vas para consejos. You know, not everybody has your best interest at hand. No todo el mundo tiene tu mejor interés en mente. When all along, all you have to do is open the Bible Cuando lo único que tenías que hacer era abrir la Biblia and rely on the Holy Spirit. y apoyarte en el Espíritu Santo, Pray to God, orar a Dios, and He'll tell you which path to take. y Él te va a decir qué camino llevar. Praise God. See, what I'm trying to say is, Y lo que quiero decir es esto: perhaps we Christians, de pronto nosotros cristianos, we get so caught up. de pronto nos envolvemos tanto, We get so caught up in serving God. nos envolvemos tanto en sirviéndole a Dios, We try to come up with new ways to que worship. tratamos de buscar nuevas maneras para adorar, We try to come up with new ways to serve Him. nuevas maneras, tratamos de imaginarnos de cómo servir, We try to come up with ways to help God. tratamos
tratamos de buscar maneras como ayudar a Dios. When all along it's not him who needs our help. Cuando Él no es la persona que necesita ayuda. It's us who always needs God's help. Somos nosotros que necesitamos la ayuda de Él. What I'm saying is we get so involved. Lo que estoy diciendo es que nos involucramos tanto, We get so involved nos involucramos tanto, that sometimes we forget to just take a step back. que muchas veces nos olvidamos de tomar un paso atrás Stop traveling y, for a y quick parar second. de navegar por un segundo Take a quick breath y vamos a respirar and just reorient yourself. y tienes que reorientarte. Gloria a Dios, Santo Jesús. Find Bugs Bunny looking at his map. Encontramos a Bugs Bunny mirando a su mapa He says, I knew I should have taken a left at Albuquerque. y él dice, yo sabía que tenía que hacer una derecha en Albuquerque. I could just imagine that he was just so excited to get where he wanted to get. Yo me imagino que él estaba tan emocionado de llegar a donde él quería llegar And he knew the general direction to go, y sabía la dirección general de dónde ir, but he stopped checking his map. pero paró de mirar a su mapa So when he pops up, y cuando ahora sale he's not in that vacation spot that he wanted to be at. no está en el punto de vacación donde tiene que estar. He finds himself in Mexico somewhere. Se encontró en México en una parte. But what I'm saying is, we as Christians, we need to reevaluate our lives daily. Y lo que quiero decir es que nosotros como cristianos tenemos que reevaluar nuestras vidas todos los We días. constantly need to make sure that we're on the right path. Constantemente tenemos que asegurarnos que estamos en el camino correcto. Because all of us go stray off the path that easily. Porque todos nosotros nos podemos desviar de ese camino bien fácil. See, perhaps we get too lax, we get too relaxed. Y de pronto muchas veces nos relajamos mucho We get so comfortable with our own skills. y estamos tan cómodos con nuestras propias habilidades. We stop counting every step. Paramos de contar los pasos. We stop properly navigating around obstacles. Paramos de navegar alrededor de los obstáculos correctamente. We stop checking our map. Paramos de mirar los mapas We stop holding our compass up y correctly. paramos de aguantar las brújulas correctamente. When we think we see the checkpoint, Cuando pensamos que vemos el punto que tenemos que llegar, we go running off into it excitedly corremos hacia ese punto bien emocionados just to find out we were going off the beaten path. para nada más darnos cuenta que no era el camino correcto. As I said before, Como había dicho antes, what's our map? ¿cuál es nuestro mapa? Padre. Hay una persona, Gloria. es la Biblia, es nuestro mapa. His word has everything mapped out for us. Su palabra tiene todo el mapa que nosotros necesitamos. All life's problems, Los problemas de la vida, how to handle relationships, cómo lidiar con relaciones, how to treat your enemies, cómo tratar a tus enemigos, how to love, cómo amar, how to live a godly life, cómo vivir una vida justa de Dios and most importantly, y más importante, how to reach the finish line, cómo llegar hasta el final, la meta, which is through Jesus Christ our Savior. que es por medio de Jesús nuestro Salvador. John Gloria. 14 says, Juan 14:6 dice, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to me, to the Father, except through me. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. And what was our compass? What's our compass? What was I saying our compass? Y ahora, la Holy pregunta es, Spirit. ¿cuál es nuestra brújula? Holy Spirit. El Espíritu Santo. He is our spiritual compass. Él es nuestra brújula espiritual. He makes the Bible understandable Él to us. hace que nuestra Biblia sea entendible a nosotros. He guides our steps. Él guía nuestros pasos. He orients our spiritual life. Él orienta nuestra vida espiritual. He gives us direction. Él nos da la dirección. John 16:13 says, Juan 16:13 dice, But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own initiative, but whatever he hears he will speak, and he will disclose to you what is to come. cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. So the Holy Spirit being our GPS. Ahora el Espíritu Santo siendo nuestro GPS. I ask you this, have you ever driven somewhere Yo te hago esta pregunta. ¿Han manejado a un lugar and you passed your exit? y no sales por la salida que tienes que salir? What does the GPS say? ¿Qué te dice el GPS? Make a U-turn, right? Haz una vuelta en U. Don't you think the Spirit does the same to ¿Tú us? no crees que el Espíritu te dice lo mismo? See, maybe we go too far. De pronto vamos un poco muy lejos. And if we're listening, we can hear the Holy Spirit. Y si estamos escuchando
diciendo, turn around. dale la vuelta, Make a U-turn. haz una vuelta en U. Where are you going? ¿A dónde vas? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? This is not where I want you. Aquí no es donde yo te quiero. I've called you. Yo te he llamado. Why aren't you answering me? ¿Por qué no me estás And I'll respondiendo? just keep on going. Y te va a seguir diciendo, I called you for a purpose. te llamé por un propósito. Make a U-turn. Haz una vuelta en U. And maybe you could skip 5 exits. Y de pronto puedes pasar las 5 salidas. But the GPS always has a way to get back on Pero el route. GPS siempre tiene una manera de cómo llegar a donde tenía que estar. We might have strayed off the path of righteousness. De pronto te has desviado del paso de este camino de justicia. But it's never too late to turn back to God. Pero nunca es muy tarde de regresar a Dios. Make a U-turn. Haz una vuelta en U. Turn around. Date la vuelta. But what if that GPS gets disconnected? Pero ¿qué pasa si se desconecta ese GPS? What if we lose connection with the Holy Spirit? ¿Qué pasa si perdemos la conexión con el Espíritu Santo? Whose fault is it? ¿De quién es la culpa? It's our fault. Es nuestra propia culpa. See, maybe we've caused that. De pronto nosotros mismos lo hemos causado. And I say maybe because we all make mistakes. Y digo de pronto porque todos cometemos errores. We all fall down. Todos caímos. So we can all get back up. Pero todos podemos ponernos en pie. ¡Hielo! Sí, And we need señor. to get desperate. Y tenemos que estar desesperados. Just as you're sitting there in the car De la misma manera como estás sentado en el carro and your signal drops. y se te va la señal Or your phone dies. o se te muere el teléfono And you don't know how to use that map and compass. y ya no sabes cómo utilizar un mapa y una brújula And you put your phone to charge. y pones el teléfono a recargarse And you decide, y ahora decides, I'm not going nowhere until this phone charges. yo no voy a ir a ningún lugar hasta que se cargue el That teléfono. same desperation you need to get with God. Esa misma desesperación que tienes la tienes que tener con Dios. Oh, you know you're lost, Tú sabes que estás perdido, but you need to pull over. pero necesitas salirte de ese camino por un momento And you need to say, I'm not going nowhere with God's direction. y decir que no estoy yendo a la dirección de Dios. Praise God. But you need to pull over and realize, Tienes que parar y darte cuenta. I can't get anywhere without God. No puedo llegar a ningún lugar sin Dios. I am lost Estoy without God. perdido sin Dios. And I'm not going to Hielo. make any decisions without God. Y no voy a hacer ninguna decisión sin Dios. Okay, so we talked about that side. Y ahora ya hablamos de ese lado. What about the flip side? Ahora, ¿qué pasa del otro lado? Maybe you're doing everything right. De pronto estás haciendo todo correcto. You're praying, Estás orando, you're fasting, estás ayunando, you're diving into the Word of God. te estás metiendo a la palabra de Dios. You do everything in love. Tú haces todo con amor You obey God y faithfully. estás obedeciendo a Dios fielmente. And you find yourself going down the righteous path. Y te encuentras caminando ese camino de justicia. But then you find that nothing can go your way. Pero te das cuenta de que nada está yendo como tú quieres. You're driving down that spiritual highway. Estás manejando por esa autopista espiritual. And the GPS says, keep taking I-4. El GPS te dice, sigue manejando por la I4. Take I-4 for the next 10 miles. I4 por las próximas 10 millas. And then take exit 50. Y ahora por la salida 50. You're doing everything right. Lo You're estás following direction. haciendo todo bien, sigues la dirección. And then the phone dies. Y ahora se te muere el teléfono. And you start to panic a little Y bit. comienzas a tener pánico. What do I do? ¿Ahora qué hago? What do I do without my GPS? ¿Qué hago ahora sin mi GPS? But weren't you just listening? Pero no estabas ahora mismo escuchando. Didn't the GPS just say for the next 10 miles? El GPS te acaba de decir por las próximas 10 millas. And then take exit 50. Ahora sal por la salida You're driving 50. down the highway. Estás manejando por la autopista. You see you just passed exit 41. Ves que pasas la salida 41. You don't have any reason to get off. No tienes razón por qué salirte en esa salida. You got a full tank of gas. Tienes un tanque lleno de gasolina. You already took a potty break. Ya fuiste al baño. You're not hungry. No tienes hambre. So what do? ¿Qué haces? What should we do? ¿Qué tenemos que hacer? Keep going down Sigue manejando. and then take exit 50. Y después sal por la salida 50. You don't need a GPS, right? No necesitas ya el GPS. Just remember the instructions. Recuerda la instrucción. And then you will get more instructions when you get off. Y ahora cuando salgas por la salida vas a recibir más instrucciones. Get off on exit 50. Sal por la salida 50. See, sometimes we overcomplicate things. Muchas veces sobrecomplicamos las cosas. We remember that God told us to do something, Recordamos que Dios nos dijo que hiciéramos algo and we start doing it, y empezamos a hacerlo and then something unexpected y happens. algo inesperado pasa Then we start to panic. y comenzamos a tener pánico. And maybe God made you a promise, Y de pronto Dios te hizo una promesa and you're still waiting for it to be fulfilled. y
Y todavía estás esperando que la promesa llegue a su tiempo. Maybe he gave you a certain set of instructions, De pronto te dio unas instrucciones específicas and you're still waiting for the end result. y todavía estás esperando al final de las instrucciones. You keep asking God Le sigues pidiendo a Dios the same question la misma pregunta, over o de nuevo, and over y de nuevo, and over y de nuevo. and over. Le haces la misma pregunta. God, what should I do? Dios, ¿qué tengo que hacer? God, what should I do? ¿Qué tengo que hacer? God, what should I do? Dios, ¿qué hago? Like the GPS said, get off on exit 50. Lo mismo que te digo en GPS, sal con la salida 50. We ask the same questions over and over when God already gave us the answer a long time ago. Hacemos la misma pregunta de nuevo y de nuevo cuando ya Dios nos dio la respuesta mucho tiempo atrás. God, what should I do with these friends? Dios, ¿qué tengo que hacer con estos amigos? God, is this person right for me? Esta persona es correcta para mí. God, what is my calling? Dios, ¿cuál es mi llamado? God, what do you want me to do? Dios, ¿qué quieres que yo haga? And he doesn't answer you no more. Y ya de pronto ya no te da las respuestas. And you wonder, why aren't you answering Y me? tú te haces la pregunta, ¿por qué no me estás respondiendo? And the answer is very simple. Y la respuesta es bien simple, Because he already told you what to do. porque ya te dijo qué hacer. Sometimes we ask the same question over. Y hacemos las mismas preguntas. Where should I go? ¿A dónde tengo que ir? What should I do? ¿Qué voy a hacer? Is this where you want me to get off? Aquí es donde quieres que yo salga, Expecting a different answer. esperando una respuesta diferente. Maybe that wasn't the answer we wanted. De pronto no era la respuesta que tú But querías, that's what God is telling you to go. pero es lo que Dios te dice a dónde ir. Praise Santo, aleluya. I don't know anybody what they're going through, and I'm not going to sit here and try to lift them off. Yo no sé lo que las personas están pasando y ni siquiera voy a tratar de hacer una lista de lo que de pronto están pasando. And God's been tugging at somebody's heart Y yo sé que Dios te está jalando a las cuerdas del corazón de alguien for a long time, por mucho tiempo and they want like the clouds to open up for God to talk to them. y quieren que las nubes se abran para que Dios les hable When God's been speaking to them already, cuando Dios ya te ha estado hablando and He told you what to do y already. ya te dijo ya que tienes que hacer. Get off on exit 50. Salte por la salida 50. We must take it back to basics. Tenemos que llegar a los básicos. We cannot forget our training. No tenemos que olvidar el entrenamiento. But if we rely on ourselves, Pero si nos apoyamos en nosotros mismos, we will stray off the path. nos vamos a salir de ese camino. In order to navigate the spiritual highway, Para poder navegar la autopista espiritual, we need our map, necesitamos los mapas. our Bible. Nuestro mapa es la Biblia. In order to navigate the spiritual highway, Para poder navegar es la autopista espiritual, we need our compass, necesitamos la brújula, the Holy Spirit. el Espíritu Santo. Aleluya. And I close with this, Y termino con esto. the last slide. It's found in Psalms 119:32. Vengamos otra vez a Salmos 119:32. I run in the path of your commands, for you have set me. Yo corro en el camino de tus mandamientos porque me has hecho mi corazón libre. Can everybody just stand up? I just want to pray for Y si everyone. todos se pueden poner en pie. Aleluya. And we'll just all bow our heads and I'm just going to take a Glory, Y si aleluya. podemos inclinar nuestros rostros y vamos a orar por todos. Father God, Padre Santo, we stray off your path without realizing it. nos salimos de tu camino sin darnos cuenta. And sometimes we rely too much on ourselves. Y muchas veces nos apoyamos mucho en nosotros mismos. And we rely too much on advice. Y nos apoyamos mucho en consejos. And sometimes we're just overwhelmed with too many paths. Y muchas veces hay muchos caminos que se presentan ante nosotros. And sometimes we want to do what our heart wants, Y queremos hacer lo que nuestro corazón quiere hacer. what we think is right. O lo que nosotros pensamos que es correcto. And we want to go towards our own ambitions, Y queremos ir a nuestras propias ambiciones. whatever we want to do. Lo que nosotros queremos hacer. And then sooner or later we look up Y tarde o temprano miramos hacia arriba and we realize y nos damos cuenta that we're lost without que you. estamos perdidos sin ti. I pray, Father God, Y Dios, yo oro that you can just touch the hearts of everyone. tú toques los corazones de todos. Because yes, sometimes we do stray off your path. Porque sí, algunas veces nos apartamos de tu camino Do not take away from us your Holy Spirit, y tú no nos quitas de nosotros el Espíritu Santo. because that's what keeps us connected with you. Eso es lo que nos mantiene conectados contigo. Guide our every path, God. Guía todos nuestros pasos. Do not
corazones. chasing after us, Lord. Y no pares de ir tras de nosotros. Gloria. We know that you love us. Sabemos que tú nos amas, Dios. Use us, oh my Lord. Utilízanos, Jesús. Remind us Recuérdanos that we all have a purpose in your kingdom. que todos